vamos a ver. Muchas gracias por la presentación. En efecto, mi disertación pues versará sobre qué es la ideología de género y por qué es tan necesario luchar contra la ideología de género. Y estas dos cuestiones hay que aclararlas primordialmente por una cuestión. Hay otra serie de agrupaciones políticas, de partidos políticos o asociaciones que están luchando activamente contra la ideología de género. Bueno, pues han montado campañas que han tenido mucha repercusión mediática y es una labor magnífica la que están haciendo. Pero el problema es que se quedan a medias de la lucha contra la ideología de género. ¿Por qué? Porque ellos al fin y al cabo lo único que pretenden es que no se imponga a nuestros hijos en los centros escolares, bien, los criterios de la ideología de género, los postulados políticos, porque es una ideología política de la ideología de género. Eso es quedarse a medias. Es quedarse a medias porque, en primer lugar, al final, yendo a esa medianía, se acaba perdiendo la batalla por fuerza y porque además no es cuestión de preocuparse por lo propio, es cuestión de preocuparse por lo político, por lo social, porque existe una realidad, existe una ortodoxia y existe una verdad al que el hombre puede llegar a través de su conocimiento natural. Entonces, puestos en esta tesitura, para aprender a los asuntos siempre, ya sean política o asuntos sociales, siempre... ¿El micrófono funciona o no funciona? Bueno, pues siempre hay que enganchar los temas desde arriba. ¿Cómo enganchar los temas desde arriba? La ideología de género, se dan muchas charlas, se habla de que el problema de la ideología de género es que no reconoce el sexo biológico, sino que estima que el sexo es una construcción cultural, bien, sin más. Y de ahí pues, se explaya, se sacan una serie de conclusiones. Bueno, esto no es del todo cierto. Del todo cierto es que la ideología de género es una parte de una revolución que se inició hace mucho tiempo. Es el cuarto paso de esa gran revolución. Esa revolución empezó con la revolución protestante, bien, que lo que hizo fue romper la unidad de fe, romper la autoridad religiosa y por tanto llevar a la sociedad a la cristiandad, llevarla al relativismo moral. Este relativismo moral al final lo que determina es que no existe una verdad objetiva, sino cada cual construye su verdad moral. Bueno, se me puede decir, remontarse mucho, ir a la revolución protestante para hablar de ideología de género. Pues no es así, porque si uno observa dónde se quiere implantar la ideología de género, ¿qué es lo que vemos? Que se intenta implantar en Occidente, en el Occidente cristiano, y en aquellos países que el cristianismo, que Europa llevó el cristianismo, pero se ve claramente que en los países islámicos se impone, ni en el Asia, en China es contraria a la ideología de género, no hay grandes presiones, es decir, se ve claramente que la ideología de género es una construcción contra el cristianismo. Y dentro del cristianismo, ya a lo mejor entraremos en el detalle, muy especialmente en contra del catolicismo, porque el protestantismo, que hay parte del protestantismo, de las iglesias reformadas, o falsamente reformadas, que se oponen a la ideología de género, se oponen a ella de manera muy conservadora, igual pues, que estos partidos que he comentado, estas asociaciones, simplemente en cuanto a su interés propio. Bien, ese fue el primer paso de la revolución. El segundo paso de la revolución fue la francesa. Allí, ¿qué es lo que se intenta? Precisamente anular, si la primera revolución negaba la unidad de fe, lo que niega es el orden político. Dios, cuando crea el mundo, eso es una realidad, que nosotros somos católicos y es verdad de fe, además se llega a ella por conocimiento natural, no hace falta la verdad revelada, para saber que Dios es el creador del mundo, de todo lo que nos rodea, y lo crea con una jerarquía y con un orden. Toda revolución lo que alienta en ella es el igualitarismo, tiende a igualarlo todo, a acabar con ese orden que Dios ha querido poner en cada cosa. Y la Revolución Francesa acabó con ese orden político de los cuerpos intermedios, bien, creando un Estado que empieza a absorber el poder que le pertenece a la sociedad. Ese poder de absorción se termina en la tercera revolución, la Revolución Comunista, que al final lo que acaba negando es la propiedad. Decía Balmes con razón que para poder defender, cuando hablaba, por ejemplo, de la amortización de los bienes de la Iglesia, para que la Iglesia o para cualquier ente, ya sea el municipio, ya sea el individuo, ya sea la familia, pueda ser auténticamente libre, necesita tener unos recursos económicos. Si se niega la propiedad, al final lo que se acaba haciendo es negar enteramente la libertad del hombre. Y al final llegamos a la cuarta revolución, la revolución nihilista en la que nos encontramos, que nace en mayo del 68. Bien, al principio, muchos estudiosos hablaban ya de la cuarta revolución, se le ponía el nombre de nihilista, otros le ponían el nombre de anarquista, ahora le podemos poner
poner el nombre correcto. Y el nombre correcto es el de la ideología de género. ¿Qué es lo que tiende la ideología de género? Precisamente, es un clásico el definir estas tres primeras revoluciones que he hablado pues, con una frase muy sencilla, con tres conceptos: Dios, Cristo e Iglesia. En el sentido siguiente, la revolución protestante afirma a Dios, afirma a Cristo, pero niega a la Iglesia, dice Iglesia no, Dios sí y Cristo sí. La revolución francesa dice Dios sí, creen en un Dios racional, de principios, Cristo no e Iglesia no. Y la tercera revolución del comunismo es Dios no, Cristo tampoco e Iglesia tampoco. Y la cuarta revolución, bien, no es solamente Dios no, Cristo no, Iglesia no, sino también la creación de Dios no. Benedicto XVI, en una conversación que tenía con el Papa Francisco, lo definió muy bien. Dijo, es que la ideología de género, precisamente es la revelación del hombre contra Dios creador. Ya se va contra la creación de Dios. Bien, ¿por qué? Porque Dios crea las cosas con un objeto, con un sentido. Esto no solamente lo dice el cristianismo, es que ya antes la filosofía griega, sus últimos filósofos de la filosofía grande griega, bueno, pues tenían establecido, claro, que unas cosas tienen una esencia y tienen una función. La función del hombre, ¿cuál es? Salvarse. ¿Qué es lo que pretenden estas revoluciones? Estas revoluciones, como he dicho, son revoluciones que muchas veces desde otros partidos políticos o asociaciones se cree que simplemente es un compendio de ideas enloquecidas que se ocurren a determinadas personas, bien, pues con ganas de alcanzar el poder. No, aquí lo que hay es una intención diabólica, demoníaca, en el sentido siguiente: lo que se quiere es ir alejando al hombre de Dios. La ideología de género, si el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, lo que quiere es que desaparezca esa imagen y semejanza de Dios. Bien, cuanto más lejos estemos, mejor. ¿Y en qué se funda? Pues se funda en que para ellos el elemento biológico, fisiológico, todas las culturas han sostenido que existen dos sexos, el hombre y la mujer. Bien, ¿fundados en qué? ¿En qué se diferencian principalmente? Bueno, pues con un criterio morfológico, los órganos propios del hombre y los de la mujer. Bien, y la ciencia además demuestra que esas diferencias son de aún mucho más calado de lo que se piensa. ¿Por qué? Porque ni el esqueleto es el mismo, ni la manera cerebral de funcionar es la misma, el ADN es completamente diferente, cada célula del cuerpo de un hombre es diferente a las células del cuerpo de una mujer. Bien, es todo completamente diferente. Y sin embargo, los ideólogos de género dicen, no, ese dato biológico, del sexo biológico, nada aporta, lo debemos rechazar. ¿Por qué? Porque el sexo es una construcción cultural. Bien, ¿y esta construcción cultural qué es lo que ha hecho? Ha hecho que el hombre prime sobre la mujer y la mujer sea una esclava del hombre. Entonces nosotros, empezó la ideología de género por el feminismo radical, queremos liberar a la mujer, y como queremos liberar a la mujer, lo que hay que hacer es anular la diferencia hombre-mujer. Se fue evolucionando y claro, según si son roles sociales, bien, lo que define el hombre y la mujer y no la biología, y es lo que cada cual autopercibe de sí mismo. Empiezan a aparecer al principio 3 sexos, después 4, 5 y ahora mismo, pues no sé, Naciones Unidas creo que ha llegado al 60 y tantos, bien, personas que se autoperciben hombres hacia mujer, mujer hacia hombre, sexo fluido. Sexo fluido es que se añade, cosa completamente novedosa, se añade últimamente la cuarta dimensión, la dimensión temporal, en el sentido de hoy me siento hombre, mañana me siento mujer, pasado me vuelvo a sentir hombre, o a lo mejor no me siento hombre, pasado me siento transexual, o me siento bisexual, o multisexual. Entonces a lo largo del tiempo uno se puede sentir de diversas maneras. Bueno, ¿peligro qué tiene esto? Lógicamente, el peligro que tiene es alejarnos radicalmente, ya no solamente de Dios, para los que no sean creyentes, sino de una organización social estable. Y digo, ¿por qué? ¿Cuándo surge y por qué surge la ideología de género? La ideología de género es un subproducto del marxismo. El marxismo, en los años 60, ve que la batalla con Occidente, representado por el liberalismo económico, la tiene perdida. Empiezan a hacer cálculos y ven que, desde el punto de vista de la producción, bueno, pues Occidente produce más, mejor y más barato, y distribuye con mayor justicia, de tal manera que en Occidente el obrero vive muchísimo mejor que en los países comunistas, con mejores productos, más baratos,
y ya no tiene interés el obrero de los países occidentales en hacer la revolución comunista porque tiene mucho que perder, porque tiene casa, tiene coche, se va de vacaciones al mismo sitio, a la misma playa donde se va su jefe. Bueno, y entonces Marcuse en Estados Unidos empieza a dar vueltas cómo podemos convencer a Occidente que lo correcto en la sociedad comunista, si resulta que vivimos en una sociedad muy apegadas a las cosas materiales y Occidente puede dar más cosas materiales que nosotros. Y se le ocurrió la ingeniosa idea, dijo, el sexo. El sexo tiene tal poder corruptor que si el sexo no se contiene dentro de unas normas sociales, lo invade todo. Dice, si nosotros permitimos en el mundo sexual hacer todo, a la gente le dará igual tener menos. Tiene menos, pero lo puede hacer todo. Puede tener una vida de disfrute. Bien, y es el único, si el comunismo siempre ha pretendido ser científico, y siempre ha sido completamente así científico, bien, esta tesis sí tiene un punto de verdad, un punto de fundamento científico. Y es que hubo un antropólogo inglés fallecido en 1936, si no recuerdo mal, no sé si 36, 37, en aquella época, Joseph Daniel Udvin, hizo una obra magnífica, una obra enciclopédica, estudió todas las civilizaciones a través de todos los residuos, los restos históricos que se encontraban de ellas. Y llegó a una conclusión, que aquellas sociedades que no establecían límites en el ejercicio de la sexualidad eran sociedades que acababan sin formar cultura y acababan siempre pues, de manera radical, no lograban crear ningún tipo de esplendor. Bien, ni económico, ni social, ni político, nada, desaparecían de la historia sin dejar restos. Y aquellas sociedades que de alguna manera encauzaban esa fuerza tremenda de la sexualidad en una serie de normas sociales, bien, esas sociedades prosperaban, hasta el punto que esas sociedades que habían encauzado esa tremenda fuerza sexual en determinadas instituciones, el matrimonio, determinadas costumbres que lo venían reflejando en su derecho, esas sociedades que habían crecido, cuando abandonaban precisamente esa ética, esa moral sexual, se arruinaban. Ejemplo clásico es el Imperio Romano. El Imperio Romano tenía unos criterios basados en la austeridad, basados en el honor, en la amistad, cuando precisamente la extensión del imperio hace que se vayan corrompiendo aquellas costumbres, hasta el punto que en Roma la homosexualidad se convierte en norma, Roma acaba cayendo. Bueno, pues ellos, estos ideólogos, lo que buscan a través de las políticas de género son varias cuestiones. El control poblacional, bien, lógicamente, si uno rompe la familia es más difícil pues que la población aumente, y no solamente eso, sino que instauran la desconfianza entre el hombre y la mujer. El hombre y la mujer pasan a ser rivales. Esto lo vemos en la vía práctica. Ya no tanto, pero hace unos años uno ponía en la televisión y había un montón de concursos de hombres contra mujeres. Era establecer las competencias injustas en todos los ámbitos. Bien, ¿por qué? Porque ellos quieren hacer ver que el hombre y la mujer no son complementarios, por eso buscan el enfrentamiento. El segundo elemento que buscan es el control político. ¿Por qué control político? Porque uno rompe la familia, que es esa institución primera, o más bien, si lo miramos de arriba abajo, la última frente al poder del Estado, que le puede hacer algún tipo de oposición. Si uno lo rompe, bien, dejamos al individuo solo frente al poder, y normalmente la gente no lucha por sí. Los padres, las madres de familia luchan por sus hijos, ellos ya tienen la vida medio arreglada, y si uno rompe la familia, pues rompe ese espíritu de lucha. Y por otra parte, el control social de manipular a las personas. Y uno de los ideólogos, o una de las ideólogas de la ideología de género, lo que viene a sostener es que lo privado es público. Y a través de lo privado que es público se introduce en las escuelas este tipo de criterios. Bien, este tipo de criterios, si uno coge, aquí lo importante, sinceramente, en lo que está pasando en Navarra, no es tanto escola, como ha hablado muy bien José Fermín, sino dónde se sustenta escola. Se sustenta en la Ley Foral 8/2017, del 19 de junio, para la igualdad social de las personas LGTBI+. Más es porque como hay 59 sexos, quedaría muy largo poner LGTBI, cada una de las siglas de cada una de las identidades sexuales que ellos defienden, ¿no? ¿Y por qué el medio de la cuestión está en esta ley? Vamos a ver. No sé si al principio lo he comentado, y si no lo comento ahora, es así por así decirlo, un lema muy de Tolkien, muy del Señor de los Anillos. Bien, el sentido que
la guerra contra la ideología de género es la guerra de nuestro tiempo, de ahora, y es la guerra por defender la libertad nuestra y como sociedad. Porque si uno coge esta ley, bien, y ve los criterios que se establecen, lo que se establece es la censura injusta. Porque cualquier crítica que se pueda realizar a las leyes de ideología de género, a la ideología propiamente de género, bien, puede ser sancionable, se puede multar. Porque al final resulta que tenemos una revolución que lo que hace es decir, no existen verdades absolutas. Esto de que el hombre es creación de Dios, o que el hombre tiene por destino la salvación eterna, o que 2 más 2 son 4, esto no nos vale. Cada cual tiene su realidad, cada cual tiene su verdad, cada cual puede acceder libremente a través de la interpretación de las escrituras y de la interpretación de la vida y de lo que le circunda a lo que él quiera. Puede llegar a las conclusiones que él quiera, pero sin embargo, sosteniendo eso, por la vía de los hechos lo que sostienen es el totalitarismo puro y duro, porque solamente se puede comulgar de sus dogmas. De tal manera que, por ejemplo, en esta ley, en el artículo 27, habla de los planes y contenidos educativos y deja muy claro que, dice en el punto 2, de acuerdo con este principio de coeducación debe velarse porque la diversidad sexual y afectiva, la identidad sexual o de género, la expresión de género, los distintos modelos de familia sean respetados en los distintos ámbitos educativos. Y más adelante, en el punto 3, viene a decir que los planes educativos deberán contener en el proyecto educativo de centro y en las propuestas curriculares el conocimiento y respeto de los derechos de la persona LGTB, así como su visibilidad, la no discriminación por motivos de orientación sexual, expresión de género, identidad sexual o de género. Es decir, viene a decir, oiga, que todos, centros públicos o privados, deben ajustarse a esto. Pero es que, aunque se excluyeran los centros privados y a los centros concertados, el daño es inmenso. ¿Y por qué el daño es inmenso? Porque si dejamos que se manipule a esa parte de la sociedad pues que acude a colegios públicos, ¿qué ocurrirá? En primer lugar, que se está deformando la mente de esas personas, se les está impidiendo acceder a la verdad natural. A la verdad natural se accede con el ejercicio de la razón, y al hombre hay que enseñarle instrumentos para usar su razón. Santo Tomás de Aquino nos decía que con solo el ejercicio de la razón se llega a la conclusión que existe un Dios creador y un Dios único. La Santísima Trinidad, eso necesitará uno la fuerza de la revelación, el conocimiento que nos da la revelación, pero eso se accede por el uso de la razón. Bien, a estos niños que sean criados en este sistema se les impide el uso de la razón. ¿Por qué? Porque no se les enseña la realidad circundante de que existe una mujer. Pero es que en segundo lugar, vivimos en una sociedad como esta revolución de género, lo que va cogiendo es de las revoluciones anteriores, cuerpo y la doctrina de esas revoluciones anteriores. La segunda revolución lo que hace es transformar la verdad en aquello que es numéricamente cuenta con más apoyos. De tal manera que si dejamos que manipulen a esta parte de la sociedad, en su día esta parte de la sociedad será mayoritaria y nos acabará imponiendo sus dogmas, aunque a nosotros nos hayamos querido mantener al margen. Por tanto, es fundamental la lucha contra la extensión de la ideología de género. Después entrará Javier Gariso en hablar en concreto de las actividades de la comunión en la lucha contra la ideología de género, pero yo desde el punto de vista doctrinal entiendo que deben quedar claros varios conceptos que no debemos perder nunca. Vamos a ver, la ideología de género, cómo se ha colado a través de la sociedad. Hemos explicado cuál es el origen en los años 60, el fracaso del comunismo, más o menos cuál es su esencia, pero nos queda decir cómo ha tenido tanto éxito. Pues ha tenido tanto éxito porque se ha ido camuflando a través de la deformación del lenguaje. Aquí hablamos, por ejemplo, de que se debe favorecer la no discriminación. Bien, pues nosotros debemos ser, y así, y seremos grandes personas si lo hacemos así, debemos ser radicalmente intolerantes y radicalmente discriminatorios. Y digo ¿por qué? Porque la discriminación es sana. La discriminación insana es la discriminación injusta, pero existe una discriminación justa. El maestro discrimina al alumno que ha estudiado y se sabe la materia y la prueba, y discrimina del alumno que no ha estudiado la materia, no se la conoce y le suspende. Bien, el Estado discrimina. El que delinque, comete un delito, lo lleva a la cárcel. El que ha ejercido una actividad pública de ayuda a los demás le puede dar condecoraciones al mérito civil. Es decir, la discriminación en sí nos han intentado hacer ver que toda discriminación es mala. ¿Por qué? Porque ellos piensan en el igualitarismo. Y claro, para el igualitario todos tenemos que estar en la misma línea, en el mismo perfil, ¿no? La discriminación puede ser
justa o injusta. Y por ejemplo, el que sostengamos que el matrimonio solo cabe entre hombre o mujer, solo cabe entre hombre y mujer. No cabe el matrimonio, tenemos que discriminar, no cabe el matrimonio entre hombre y hombre. ¿Y eso es una discriminación? Sí. ¿Es injusta? No. Si la ley se refiriera a que se enseñe a los alumnos pues a no dejar a una persona porque tenga unos gustos que sexualmente le gusta a la gente de su mismo sexo, pues en efecto yo entiendo que a los niños pues no se les debe permitir, se les debe enseñar, oye, mira, no le insulten, no le tires piedras, no la agredan, no te rías de él. Bien, eso está bien, pero es que la ley, cuando se refiere a discriminación, es que pretende que tengan los mismos derechos en todos los planos que el resto. Y esto no es así. Y digo que no es así porque además, por ejemplo, porque las naciones, el poder político regula el matrimonio. El poder político regula el matrimonio no porque crean el amor, ni porque le importe un bledo la complementariedad entre el hombre y la mujer. El poder político regula el matrimonio simplemente porque es un ámbito donde naturalmente vienen descendencia, vienen niños que son los futuros ciudadanos de esa nación. Por tanto, le interesa velar porque la nación tenga muchos ciudadanos y por eso le preocupaba el matrimonio. Por ejemplo, en el derecho romano, por encima del matrimonio era valorada la amistad. Cicerón tiene una gran obra sobre la amistad. Sin embargo, en la legislación romana jamás se reguló la amistad, porque de la amistad no nacían seres desprotegidos que fueran futuros ciudadanos. Bien, entonces nosotros debemos aprender eso, que discriminación es buena, aprender a luchar contra la manipulación del lenguaje. La tolerancia, otro tanto de lo mismo, se nos hace ver por tolerancia el que debemos poner en plan de igualdad el bien y el mal, lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. No. La tolerancia correcta es aquella que dice, bueno, esto es malo, pero no lo puedo prohibir. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, deja muy claro, oiga, la mentira siempre está mal, pero no se puede penalizar toda mentira, porque todos mentimos, todos iríamos a la cárcel. Se penalizan las mentiras de mayor entidad, pues que suponen una estafa, suponen algún tipo de delito, mentiras muy groseras que públicamente pueden confundir a una sociedad, a una comunidad política, pero cualquier mentirijilla, mentira a la madre, que uno llega tarde y decir, no, es que estuve estudiando y estuve tomando una cerveza con unos amigos, pues no se puede penalizar, meter en la cárcel. Eso tendrá un castigo social, pero no puede tenerlo. Entonces, el primer concepto que debemos tener claro es que no nos cuelen el lenguaje, utilizar, llamar al pan pan y al vino vino. El segundo, que debe ser casi nuestro leitmotiv, que es frente al progreso, el regreso. Bien, todas estas ideas, todo esto de la ideología de género, viene de una matriz progresista, de lo que se llama el progresismo, que no es solamente de izquierda, es que hay progresismo de izquierda y de derecha. El progresismo, ¿qué es lo que considera? Considera que lo importante son los avances científicos, tecnológicos, bien, y que el acontecer humano supone que cada día que pasa, bien, progresamos con respecto al anterior. La experiencia histórica nos demuestra que no. Que el principal progreso es el progreso moral de las civilizaciones, que a veces el progreso moral no va unido al progreso material. España en el siglo XVI pues era la primera nación moralmente, es decir, tuvimos un número de santos ingente, conquistadores, misioneros, dimos la luz a Trento para resolver todos los problemas que había traído la falsa reforma protestante. Bueno, y materialmente no éramos los que estábamos más arriba, pero sí a nivel de progreso humano. Las obras de literatura de aquel siglo, la cristiandad tiene, la última gran obra que se escribe en la cristiandad es precisamente la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Bien, pero muy cercana a ella, y ya en el siglo XVI, son las obras místicas de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz. Se llega a culmes de civilización que no se había llegado nunca antes, y no tiene nada que ver la civilización material. Entonces el progresismo lo que nos acaba vendiendo es, no, lo importante es la tecnología, los instrumentos. Mentira, los instrumentos sirven para ir a algún lado, si no, sé a dónde quiero ir, de qué me sirven instrumentos. Bien, entonces nosotros frente al progreso, y decirlo así, sencillamente el regreso, regresar a la casa del Padre, regresar a aquellas tradiciones antiguas, aquellas familias donde la familia, ahora me pasó hace unos días precisamente Javier Garrison un vídeo de un anuncio de Ikea, bien, donde se ve como todo el mundo conoce la vida de los famosillos y no conoce la vida de su familia. Volvamos a aquellos tiempos donde de verdad se veneraba la ancianidad, la paternidad, la maternidad, donde el ser madre era un mérito, porque
es que hoy en día el progresismo parece el ser madre lo ha criminalizado, la ideología de género. Bien, y esto lo podíamos resumir en nuestros abuelos no eran tontos. Es que esta gente nos hace creer que nuestros abuelos se equivocaron en todo lo que hicieron. Pues no. Y para volver otra vez al regreso, pues como decían aquellos papas que hablaban del afán de novedades, no dejarnos llevar por el afán de novedades. Es que claro, aquí aparece un famosillo y de repente se le ocurre una nueva configuración sexual, todo el mundo ilusionado seguirle porque Lara dice que es bi, transsexual. Oiga, mire usted, eso no es una realidad que no existe, dejémonos de llevar por el espíritu de novedades y seguir todo lo que defienden algunos famosillos, parece ser que hay que aplaudirlo. Bien, no dejarse convencer por lo ampuloso. Cuando uno escucha las teorías de género, se da cuenta que eso es muy complicado. Te hablan de sexo biológico, de identidad autopercibida, de orientación sexual, todo eso lo combinan como las matemáticas y producen permutaciones, tal, de tal manera, y crece geométricamente los sexos, las identidades, en fin. Cuando uno ve cosas tan raras, la verdad siempre es muy sencilla. Hay un principio, la navaja de Ockham, que dice que mire, cuando hay varias explicaciones posibles de una realidad, la correcta siempre es la más sencilla. Bueno, pues nuestro lenguaje, el hecho de que existen dos sexos, de que el hombre nace para salvarse, de que el hombre es un ser sociable por naturaleza, que por eso el hombre busca a la mujer y la mujer busca al hombre y forman una familia, se apartan de sus padres, son cosas muy sencillas, no son ampulosas, no son complicadas, ahí está la verdad. Bien, decir lo que pensamos cuesta lo que cueste. Vamos a ver, la ideología de género se ha extendido principalmente, no por lo que mucha gente habla, muchos conferenciantes siempre dicen, no, es que hay una crisis de valores, una palabra a mí que no me gusta demasiado los valores, pero en fin, no hay una crisis de valores, lo que hay es una crisis de valor, porque hemos dejado al enemigo que se cuele en casa, porque hemos sido todos, por lo menos como sociedad, cobardes, porque no hemos sabido enfrentarnos cuando empezaban. Y claro, cuando crecen, son muchos, son más, y seguimos siendo cobardes. Bien, en esta lucha contra la ideología de género o contra cada una de las revoluciones que he citado, bueno, es que no hay que olvidar que el sentido de la vida es un sentido martirial. Hay un episodio muy bonito en la Biblia, que es cuando los macabeos se enfrentan a un enemigo muchísimo más numeroso que ellos, y claro, a quien dirige el ejército de los macabeos le dicen los suyos, pero ¿cómo vamos a vencer? Pero si son más. Y entonces pues, le responde el general, no, vamos a ver, nosotros luchamos por nuestra familia y nuestras tradiciones. Bien, y a Dios le es igual vencer a uno que a multitud. Bien, enseñó un teólogo español, bien, enseñó al mundo entero, el Concilio de Trento, en qué se diferenciaba el catolicismo del protestantismo. Dice, mire, el protestante, los que creen en que, en fin, que la predestinación, lo que hacen es, hay una batalla y le dicen, Señor, gánala. Dice, no, el católico no hace eso. El católico arrea su caballo, limpia sus armas, se monta sobre su caballo, se pone en oración, sale a combate con ganas de ganar el combate y luchando el combate le dice, Dios, mía, tuyo es la gracia de la victoria. Tú me darás la victoria, pero yo soy tu instrumento. Yo tengo que prepararme a esa lucha. Si nosotros nos damos cuenta que esto es una lucha martirial, ¿por qué decía yo al principio o a mediados la guerra de nuestro tiempo? Porque cada momento tiene, cada persona o cada momento histórico tiene una lucha donde el hombre, el que de verdad quiera seguir a Cristo, debe empeñarse en la lucha contra ese enemigo. ¿Por qué? Porque la lucha entre el bien y el mal es siempre la misma. Lo que pasa es que el demonio se viste con diferentes caretas. Se vistió en su día con peluca al modo revolucionario francés, otro día se vistió pues, al modo del campesino ruso y otra vez se vistió pues eso, con vestiduras, como un religioso alemán. Bien, pero es el mismo enemigo que tenemos. Y fuera del tema de los conceptos, que eso ya ha hablado de la tolerancia, de la libertad, también tener en cuenta un último criterio básico. Vamos a ver, que estas luchas, si bien muchas veces se nos acota el terreno, y ahora por ejemplo estamos en la lucha concreta contra la legislación, por ejemplo, que ha salido en Navarra, en Madrid salió otra, en la Comunidad Valenciana salió otra, pero en fin, si estamos en estas luchas concretas, pues hay que llevar a cabo estas luchas concretas.
pero nunca hay que olvidar que pertenece a un espectro más amplio. ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos llevar por cantos de sirena. La vida política, por ejemplo, ha surgido un partido político y mucha gente pone su ilusión en él y que, bueno, a lo mejor instrumentalmente está bien apoyarle con votos, porque a lo mejor no hay una posibilidad ahora mismo más cercana a lo bueno. Pero cuidado, que es que hacen una guerra parcial, no conciben que estamos dentro de una revolución. Entonces nosotros debemos militar en ese ejército que lo que quiere es ganar la guerra, no ganar una batalla, que no quiere conservar un terreno, porque esto es como el enemigo ha ido cercando nuestro castillo, bien, hemos ido perdiendo la barbacana, hemos ido perdiendo terreno, y hay determinadas personas, determinados grupos que se contentan con defender lo que les queda. No, es que nosotros no nos contentamos con defender lo que nos queda, nosotros nos contentamos solo con luchar por recuperar lo que perdimos. Bien, esa es la idea, precisamente, que el carlismo pues transmitió a través de un concepto, la hispanidad. Es que ese concepto muchas veces parece que lo tenemos olvidado. Es que cuando Europa se alejaba de Dios, nosotros sustituíamos eso, cada pueblo que la Iglesia perdía por 100 pueblos que le dábamos en América. Ahí creamos una cultura, creamos una manera de ver las cosas de la manera ortodoxa como la ve un católico, con la antropología católica. La antropología católica es que el hombre es cuerpo y alma, inseparable. Estas leyes de educación solamente se preocupan de lo corporal, no de lo espiritual. Si nosotros de verdad lo vemos así, no podemos permanecer inactivos. Y lo último concepto que quiero transmitir ya como concepto de esperanza, que yo siempre quiero la victoria, pero ahora porque la tenemos prometida por el Señor, es decir, sabemos que su Sagrado Corazón triunfará, pero a veces esto queda muy abstracto. Entonces, siempre prefiero comentar para animar a la gente lo siguiente, que aquí lo importante no es hacer cosas y muchas cosas y enloquecidamente, es tener un criterio. Bien, y una vez tener un criterio y tener las ideas claras a dónde vamos, el asunto es muy sencillo. El asunto es, lo comenté hace poco en una conferencia, no sé si alguno de ustedes estaba, bueno, pues viendo una película de Fray Escobar, llega un momento en que le pregunta el portero del convento donde vivía Fray Escobar, allí en Lima, cuando ya Fray Escobar es muy mayor, tiene fama de santidad, pues le pregunta al portero, hombre, vamos a ver, ¿usted qué sabe? ¿Cómo se es santo? Dice, yo no sé cómo se puede ser santo, no sé nada de eso. Y dice, bueno, pero usted está más cerca que otros de la santidad. Mire, yo no lo veo así. De todas maneras, le dice Fray Escobar al portero del convento, dice, de todas maneras, yo creo que ser santo no es tan complicado. Consiste en ser cada día un poco mejor que el día anterior. Bueno, pues el carlismo, un tradicionalista que de verdad quiera luchar contra esto, bien, no se debe proponer hacer multitud de cosas, no. Se debe proponer simplemente cada día hacer un poco más de lo que hizo el día anterior. Y si eso se hace, la alegría, la lucha, el combate es contagioso, porque la sociedad, el individuo, bien, nace con un instinto natural del heroísmo, le atrae lo heroico. Hoy en día lo que pasa es que vivimos en el mundo de lo cobarde, de lo ruin, de lo sucio, de lo desagradable, pero cuando se ve pureza de intención, cuando se ve fuerza, cuando se ve ese esfuerzo constante de cada día hacer un poco más, eso arrastra la sociedad. Y eso será la ruina no solo de la ideología de género, sino de las 3 dichosas previas revoluciones que todavía debemos